don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señores, ¿quién va a pelear en el UFC 296? ¿Quién va a encabezar esa cartelera? No hay nada, ya tenemos confirmado el UFC 293, tenemos confirmado el UFC 294, tenemos confirmado el UFC 295, que de hecho en esa cartelera, en el UFC 295 no tenemos coestelar aún, pero es que el UFC 296 hasta ahora es totalmente una incógnita y ya estamos principios de septiembre y aún no se sabe quién va a pelear en diciembre, quiénes van a ser los peleadores que se van a estar enfrentando en la última cartelera del año, señores. Y esto es una cartelera muy cotizada ahora mismo, una cartelera que muchos peleadores han pedido estar ahí, pelear, tener defensas por el título o simplemente pelear en esa cartelera. ¿Y por qué? ¿Por qué esto, señores? Pues en diciembre, señores, la última cartelera sería el 16 de diciembre, sería el UFC 296, que es una cartelera que a todos los peleadores le viene bien. ¿Por qué? Porque viene antes de la fiesta, viene antes de fin de año, viene antes de las navidades y no tendrías que pasarte las navidades haciendo dieta para tener una pelea en enero. Por eso todos los peleadores quieren tener esta pelea, quieren tener estar dentro de esta cartelera. ¿Por qué? Porque no te impide después estar en la fiesta. Creo que es un poco incómodo que mientras todo el mundo está de fiesta, mientras todo el mundo está celebrando las navidades, tú tengas que estar haciendo dieta. Pero más allá de eso, señores, quiero especular un poco junto con ustedes a ver quién puede estar encabezando esta cartelera del UFC 296 o quiénes pueden estarse enfrentando. Y quiero empezar primero que todo con Brandon Moreno, señores. Recientemente vi una entrevista de él en la cual él estuvo hablando de esto, que él quiere pelear en diciembre sí o sí, que ya lleva 2 años consecutivos peleando en enero y que no le gustaría este año tener que volver a hacer lo mismo. Que él a principios de este año dijo: yo quiero pelear 3 veces este año, sea campeón o no, quiero pelear 3 veces, quiero mantenerme activo. Y actualmente ya él acaba de perder el cinturón contra Pantoja. Y él dijo en la entrevista: si no puedo pelear contra Pantoja, si no puedo tener esa revancha directa, pues que me den a otro peleador, pero quiero mantenerme activo, quiero tener otra pelea más. Otro peleador que también hizo un tweet, creo que fue ayer o antier o hace unos días, fue Dustin Poirier, que dijo que quería pelear una vez más este año. Ya esto sí sería una verdadera incógnita porque no sabemos contra quién puede pelear, a quién le podemos dar a Dustin Poirier para que se mantenga activo ahora mismo. Y más luego de esa derrota que tuvo entre Dustin Gaethje por el cinturón del BMF. Él tuiteó: este año voy a pelear de nuevo. No quiero pelear, voy a pelear de nuevo, afirmando que tenía una pelea más para este año. Puede ser en el UFC 296, puede que sí, puede que no. Eso es totalmente una incógnita. Otra de las peleas que lleva muchísimo rato cocinándose es la de Leon Edwards contra Colby Covington, señores. Recuerden que esta pelea desde marzo de este año, Colby Covington, cuando defiende el cinturón ante Kamaru Usman, Colby Covington era el peleador de reemplazo para esta pelea. Colby Covington estaba ahí, hizo el corte de peso también, estuvo en la arena viendo la pelea directamente ahí en primera fila y él era el reemplazo para esa pelea. Y luego de que se acaba la pelea, Colby Covington dijo: yo soy el siguiente, y Dana White dijo: Colby Covington es el siguiente. Y entonces esta pelea se lleva muchísimo rato especulándose de cuándo se va a dar. Si es posible que se dé, si es posible que no se dé. Habían rumores de que iba a ser la coestelar del UFC 295, pero hubieron algunos rumores como que Jon Jones no quería que Colby Covington estuviera dentro de la cartelera. Colby Covington salió diciendo de que Jon Jones no lo quería adentro, que le estaban saboteando los planes, etc. Sabemos cómo es Colby Covington, no podemos creer todo lo que dice Colby Covington porque es un tipo que utiliza demasiado el trash talk. Es un tipo que siempre está tratando de llamar la atención de una forma u otra y siempre hablando. Y muchas de las cosas que habla, sinceramente, son para llamar la atención y no podemos darle credibilidad a todas las cosas que dice el mismísimo Colby Covington. ¿Qué pienso yo, señores? Realmente no creo que esta pelea sea estelar para un UFC 296. A pesar de ser una pelea súper grande, no creo ahora mismo, con todos los nombres que tenemos y todos los nombres que vamos a estar mencionando ahora próximamente en este video, no creo que esta pelea dé para ser una pelea estelar. Quizás una coestelar sí. Yo la veo más me parecería más justo, me parecería más lógico que esta pelea se diera en noviembre, precisamente en el UFC 295. Si me preguntas a mí, esta es mi opinión. Creo que esta sería una grandísima pelea coestelar para el UFC 295. Sinceramente no la veo alargándose aún más al UFC 296. ¿Por qué? Porque Colby Covington lleva muchísimo tiempo de inactividad. Leon Edwards ya lleva bastantes meses después de haber hecho su primera defensa exitosa por el cinturón. Entonces realmente creo que pudiera darse esta pelea en el UFC 295. Aún así, no sé qué tanta verdad tengan las palabras de Colby Covington de que no quiere a
a que el propio John pidió que no estuviera en su cartelera. No sé qué tanto sea eso de verdad, realmente no he indagado mucho en ese tema, pero realmente no creo que sea así, no creo que sea así. Y aún siendo así, creo que esta sería una perfecta coestelar para el UFC 296. En caso de que otras peleas que voy a estar mencionando ahora, o otras posibles peleas que voy a estar mencionando ahora, no se dieran. La otra posible pelea que pudiéramos tener en este UFC 296, que no creo, realmente no creo que sería la pelea estelar, sino la coestelar realmente. Esta es la pelea que tengo 100% fe de que sería la pelea coestelar del UFC 296, es la de Sean O'Malley contra Chito Vera. Recuerden que Sean O'Malley acaba de ganarle el título a Jermaine Sterling con ese KO, ese cruzado espectacular, bueno, KO no, más bien fue un TKO, pero fue un cruzado espectacular, un gesto técnico que fue una maravilla, realmente fue una delicia para el espectador de MMA. Y realmente Sean O'Malley ha pedido por activa y por pasiva pelear contra Chito Vera, que él quiere tener esa revancha. Él ha, por supuesto, obvió totalmente a Merab, ha obviado la revancha directa totalmente contra Aljamain Sterling. Y él dijo, por activa y por pasiva, desde que se acaba la pelea, en rueda de prensa, en todos los lugares, que el próximo por el cinturón es Chito Vera y que quiere que esa pelea se dé en diciembre. Que él no quiere esperar al próximo año, que él quiere que sea su primera defensa por el cinturón, quiere que sea en diciembre y quiere que sea ante Chito Vera. Y esto es una realidad que él la quiere y la ha pedido. Y, señores, sabemos que Sean O'Malley sí cuenta con algún que otro privilegio por parte de la compañía, por parte de Dana White hacia él. Por tanto, cuando Sean O'Malley dice algo, hay que darle bastante credibilidad en las palabras que él dice. ¿Por qué? Porque es un chico que realmente tiene sus privilegios. Y esto es una realidad, aunque a algunos nos moleste, aunque a otros no. Sean O'Malley sí tiene sus privilegios. Y si dice que quiere pelear contra Chito Vera y se propone realmente pelear contra Chito Vera, quiere que la pelea se dé sí o sí, la pelea se va a dar. Y si la pide en diciembre, Dana White se la va a dar en diciembre. ¿Por qué? Porque Sean O'Malley es un tipo que vende. Si antes de ser campeón vendía, imagínense ahora siendo campeón. Si antes de ser campeón tenía sus privilegios, ahora que es campeón va a tener aún más privilegios como peleador dentro de la compañía. Entonces veo muy posible que esta sea la pelea coestelar del UFC 296, o hay bastantes probabilidades de que sea esta la pelea, de que esta sea la pelea realmente coestelar. ¿Y por qué coestelar, señores? Porque primero aquí ya vamos a entrar totalmente en mucha más especulación de la que hemos hecho hasta ahora. Y es que Conor McGregor contra Michael Chandler se lleva hablando muchísimo tiempo de esta pelea. Primero parecía que sí se iba a dar en diciembre, luego parecía que no, que era totalmente imposible, y ahora vuelve a parecer que sí puede que se dé esto. ¿Y por qué? En un principio, señores, Michael Chandler contra Conor McGregor, primero se sabía que no se iba a hacer la pelea. Primero se estuvo hablando muchísimo de que no se iba a hacer. A Dana White le preguntaron y él dijo que a él le daba igual, que él sí le iba a hacer, pero después que no se iba a hacer. ¿Por qué? Porque McGregor no se testeó en USADA. McGregor no está testeado en USADA, y esto es el gran problema. Que aún así, ya les digo, a Dana White le preguntaron por USADA y Conor McGregor y él dijo: a la mierda USADA, literalmente lo dijo así. Dijo estas palabras: a la mierda USADA, como que no le importa. Si él tiene que obviar totalmente USADA para que Conor McGregor pelee, pues lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Conor McGregor sinceramente es la gallinita de los huevos de oro de Dana White, y esto no es un secreto para nadie. Luego parecía que la pelea ya estaba confirmada 100% de que no se iba a dar por unos tweets que puso Conor McGregor diciendo como que no me dejan pelear, este año ya no voy a poder pelear porque no me dejan pelear y siento que me están quitando mi sustento. Que ya esta parte que Conor McGregor diga que por no pelear en UFC le están quitando su sustento, sabiendo todos los negocios que él tiene, o todos los negocios que se sabe que él tiene fuera de la compañía, como su propio whisky, ya que él diga esto es un poco de risa. Y bueno, que le estén quitando el sustento a Conor McGregor, me parecería que eso daría para otro video más. Sabemos ya todo lo que ha estado haciendo Conor McGregor últimamente y todas las palabras que está diciendo, como que este es otro peleador que tampoco le podemos dar mucha credibilidad a las palabras que dice últimamente. Un poco de risa esto, pero ya les digo, daría para otro video. Pero es que actualmente, hace unos días, se filtró en la web oficial de UFC, se filtró que la pelea se iba a dar el 16 de diciembre. Parece que hubo algún error ahí, alguien seguramente perdió su trabajo, pero salía como un conteo regresivo, que la pelea se iba a dar el 16 de diciembre, Michael Chandler contra Conor McGregor, y iba a estar encabezando el UFC 296, iba a ser la pelea estelar. Entonces, hay probabilidades, bueno, de hecho Conor McGregor también tuiteó la foto esa. Hay probabilidades, no hay probabilidades, ya esto es totalmente una incógnita, porque han habido muchas idas y venidas con esta pelea entre Michael Chandler y Conor McGregor. Creo que esta pelea se va a dar, creo que esta pelea se va a dar 100% seguro. Se va a dar 100% seguro, pero no sé, no tengo tan claro que sea en el UFC 296. No sé qué tanto quiere arriesgar Dana White con Conor McGregor, llevándolo a pelear en el UFC 296 sin estar testeado en USADA, que es aquí mismo en diciembre, y ya no le da tiempo a Conor McGregor testearse en USADA. Esto es una realidad, señores. Entonces, en caso de que esta pelea sería la estelar, sí creo que Sugar y Sean O'Malley
y Chito Vera se estarían enfrentando en la coestelar. Por eso es que digo que esa pelea va a ser 100% la coestelar. ¿Por qué? Porque la próxima pelea que vamos a estar tocando, en caso de que no sea Conor McGregor contra Michael Chandler, creo que la otra pelea que tiene todas las papeletas de suceder este año y ser la pelea estelar del UFC 296 sería Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria. Esto es una pelea, señores, que por lo menos yo a título personal estoy deseando ver 100%. 100%. Y realmente, si te pones a mirar la división de las 145 libras, no hay nadie más ahora mismo que pueda enfrentar a Alexander Volkanovski. No hay nadie que tú puedas enfilar a no ser Ilia Topuria a pelear contra Alexander Volkanovski. ¿Por qué? Porque el otro peleador que pudiera ahora mismo enfrentarse a Volkanovski sería Max Holloway. Pero es que ya Volkanovski y Max Holloway han tenido 3 peleas y las 3 peleas las ha ganado Alexander Volkanovski. Entonces, ¿quién viene ahora? ¿Quién está invicto? Pues Ilia Topuria. No ha perdido contra nadie, ha dominado a todos sus rivales hasta el momento, rompió la puerta del top 5, ya lo hemos hablado. Entonces él es el siguiente, además de que el mismo Topuria ha pedido la pelea por activa y por pasiva, y el mismo Volkanovski en un principio no mencionaba mucho a Topuria, pero es que últimamente y luego después del UFC 292, el mismo Volkanovski estuvo pidiendo a Topuria. El mismo Volkanovski dijo, denme a Topuria, yo quiero pelear con Topuria en diciembre. Le dijo, Topuria, sigue hablando porque eso me gusta más, porque me da más motivación para entrenar, y sigue hablando para que esta pelea se dé en diciembre. Y el propio Sean O'Malley, señores, también, que esta es la otra, Sean O'Malley dijo que si Topuria peleaba contra Volkanovski en diciembre y lograba la victoria, que Sean O'Malley iba a subir de división para pelear en 145 libras también, por esa unificación de 2 cinturones en 2 divisiones diferentes. Entonces esta pelea para mí es la que más papeletas tiene de ser la pelea estelar del UFC 296. Si me lo preguntan a mí, esta es mi opinión a título personal. ¿Por qué? Porque sabemos que Volkanovski es un peleador que se mantiene bastante activo siempre. Es de estos pocos campeones, lo que es él e Israel Adesanya, son de estos pocos campeones que te pelean 2 y 3 veces por año. Entonces veo todas las posibilidades del mundo, pero todas las posibilidades del mundo de que esta pelea en cualquier momento la anuncien, y la anuncien para diciembre, señores. Y en caso de que esta pelea se anunciara para diciembre, creo que podemos tener una coestelar también entre Sean O'Malley y Chito Vera. ¿Por qué? Porque estaría la posibilidad vigente de que Sean O'Malley pueda defender exitosamente su cinturón, de que Ilia Topuria pudiera ganar el cinturón de la 145 y que Sean O'Malley subiera a 145 a pelear. Y sería una pelea enormemente masiva. Y también tenemos la pelea de Jiri Prochazka contra Alex Pereira por ese cinturón vacante de las 205 libras que pudiera o no darse en el UFC 296. Ya esta la veo un poco más difícil porque si bien son 2 nombres bastante grandes, no me parecería tan atractiva de ver como todas las peleas que estuve mencionando anteriormente, excepto la de Brandon Moreno, por supuesto. Que lógicamente, a pesar de todo el fandom que tiene Brandon Moreno, a pesar de toda la fama que haya obtenido por todas las peleas que ha hecho últimamente, me parece que la pelea de Jiri Prochazka sería un poquito más atractiva. La de Jiri Prochazka, me refiero, contra Alex Pereira, sería un poquito más atractiva que ver pelear a Brandon Moreno. Pero aún así, para hacer pelea estelar o coestelar, me parece que todas las peleas que he mencionado antes son mucho más atractivas que esta pelea entre Jiri Prochazka y Alex Pereira, que también se puede dar. Jiri Prochazka lleva muchísimo tiempo de inactividad por esa lesión en el hombro. Ya él mismo ha dicho que está 100% recuperado, que ya puede pelear. Hemos visto videos de entrenamientos de él, hemos visto videos de cargando bastante peso. O sea que ya puede pelear. Y Alex Pereira, que le ganó a Jan Blachowicz en esa decisión dividida, esa decisión bastante controvertida también, que dio bastante calor en redes sociales. Aquí mismo en el canal tuvimos bastantes opiniones encontradas, pero eso es bueno, que cada cual tenga su opinión. Pero no podemos descartar esta pelea también, porque esta pelea se puede estar dando en este UFC 296, señores. Aún así, este video es totalmente especulativo. Simplemente quería hablar un poco de esto, de cuál va a ser la pelea del UFC 296, cuál va a ser la estelar, cuál va a ser la coestelar. Si me lo preguntas a mí, yo veo muchas posibilidades de que Ilia Topuria y Alexander Volkanovski encabecen esta cartelera. Realmente veo muchas posibilidades. Y en caso así hipotético de que Sean O'Malley quiera realmente pelear contra Chito Vera, creo que sería la coestelar, si me lo preguntas a mí. Ahora, de ver posibilidades, si tengo que tirar una moneda, si tengo que apostar mi dinero por que esto suceda, creo que sería Alexander Volkanovski contra Ilia Topuria y una coestelar. Y ahí no me la juego porque sinceramente hay muchos nombres. Conor McGregor no creo que pelee este año, y si peleara no sería la coestelar, por supuesto sería la estelar, pero yo no creo que pelee Conor McGregor este año. Creo que más bien la pelea de Conor McGregor, por el timing, por estar testeado en USA y todas estas cosas, creo que el timing perfecto para esa pelea sería en el UFC 300, que es el número redondo. Saben que hacen un evento masivo, es cuando ponen el octágono, lo ponen en la lona, la ponen amarilla, y ya se está hablando de que hay peleadores que posiblemente entren a pelear. Ronda Rousey me estoy refiriendo a un contrato de una pelea para pelear en ese UFC 300, ya se están habiendo bastantes rumores. Ahí creo que sería una pelea bastante grande porque es un evento súper grande, y creo que McGregor
contra Chandler pegaría mucho más ahí que pelear en el UFC 296. Si me lo preguntas a mí, señores. Déjenme ustedes saber lo que piensan. Déjenme ustedes saber quién creen que van a pelear, quién creen que van a hacer la pelea estelar, la coestelar de este UFC 296, que aún no tenemos nada en el momento en punto que estoy grabando este video. Déjenme ustedes saber, señores, especulen junto conmigo. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y nada, yo lo voy a ir dejando por aquí. Nos vemos en el próximo video.